asociación CABAS y trabajo como psicóloga colaboradora allí. CABAS es el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de la Comunidad Valenciana. Actualmente los programas que llevamos a cabo, el principal es el que se da en la asociación, que es el programa de protección y asistencia de víctimas de violencia sexual y de trata con fines de explotación sexual, y ahí se ofrece una asistencia integral, multidisciplinar y gratuita a las víctimas, y se presta especial atención a las personas con especial vulnerabilidad y con riesgo de exclusión social. Otros programas que se llevan a cabo pueden ser, por ejemplo, la realización de cursos de prevención de la violencia sexual y machista en adolescentes, colaboración con la realización de puntos violeta, que es sobre todo donde más veces se puede ver son en las fiestas, en las discomóviles, etc. Y ahí lo que intentamos es que sea un punto de prevención, información y asesoramiento de este tipo de violencia, así como también se puede realizar la consecuente intervención en caso de que fuera necesario. Por desgracia, la demanda es muy alta, hay muchas mujeres que necesitan de este tipo de asistencia integral, tanto jurídica como social como psicológica, y más respectivamente en mi ámbito, que es psicológico, yo lo que noto es que el proceso de recuperación, la ayuda terapéutica en ese momento, tanto para ellas mismas su recuperación como ya que las que se encuentran inmersas en un proceso judicial, es totalmente imprescindible, porque muchas veces se ven solas, como que no hay salida, como que esto va a ser así siempre, no me van a creer, etc. Entonces, para mí es algo totalmente vocacional, pero es algo totalmente imprescindible, porque hoy en día tanto la violencia de género y dentro de esta la violencia sexual es muy frecuente hoy en día y ocurre en todos los ámbitos, en todas las clases.